Todo comenzó con el viento. Era un soplo seco y persistente que parecía haberse enredado en las ramas del espinillo como si el monte tuviera voz. Juan Cruz, un gaucho curtido por el sol y los años, lo sintió esa tarde mientras trabajaba en el campo. El viento silbaba en sus oídos, una melodía casi humana que hacía que los pelos de su nuca se erizaran. Pero Juan no tenía tiempo para supersticiones, su mente estaba puesta en los animales. Ese día, el corral estaba alborotado, las vacas inquietas, los caballos con las orejas tensas. Algo andaba mal. El cielo tenía un color extraño, una mezcla de gris plomizo y un amarillo enfermizo que anunciaba tormenta. Sin embargo, no había ni una gota de humedad en el aire. Mientras Juan ajustaba el nudo de su lazo, miró hacia el monte cercano, una masa oscura de espinillos. Era un lugar que evitaba siempre que podía. Algo en esos árboles parecía observarte, pero no con los ojos, más bien, con una intención. Primero fue una vaca negra, la más vieja del rebaño. Se separó del grupo como si algo la hubiera llamado. Luego le siguieron las demás, una por una. Juan Cruz maldijo entre dientes, montó a su caballo y la siguió. Había aprendido a no ignorar las señales del campo, pero también a no hacer preguntas que no quería que le respondieran. Y ese monte siempre había sido una pregunta sin respuesta. Juan notó que el viento se había detenido. Ni una hoja se movía, ni un pájaro cantaba. Solo se escuchaba el crujir de las ramas bajo las patas de su caballo. Debe ser el calor, se dijo, pero en su interior, algo le susurraba que el calor no era el único culpable. A medida que se adentraba, Juan notó que muchos de los espinillos tenían cortes. No eran marcas de hacha ni señales de algún animal. Eran símbolos, figuras que parecían garabatos infantiles, pero cargadas de algo antiguo, como si alguien las hubiera hecho a propósito para que nunca fueran comprendidas. De repente, el animal, tan obediente siempre, plantó las patas en el suelo. Relinchó nervioso, sus ojos blancos de terror. Juan bajó, maldiciendo, y trató de tirar de las riendas, pero fue inútil. Al final, soltó al caballo y siguió a pie, con el lazo en una mano y un cuchillo en la otra. Las vacas habían desaparecido, pero sus huellas seguían adelante, más profundas. A medida que avanzaba, el aire se llenó de un hedor pútrido, como carne podrida y tierra mojada. Juan se cubrió la nariz con el pañuelo, pero no ayudó mucho. Era un olor que se metía en la piel, en los pensamientos. Lo hacía recordar cosas que no quería, como aquella noche en que su abuelo le habló. Entre los espinillos, en una pequeña hondonada, estaba la cueva. No podía ser otra cosa. La entrada era un agujero negro rodeado de piedras que brillaban como si estuvieran mojadas, pero al acercarse, notó que no era agua lo que las cubría. Era algo más oscuro, algo que se movía lentamente. Juan se quedó paralizado cuando escuchó los sonidos. No eran voces humanas, pero tampoco eran animales. Era una mezcla de risas y lamentos, como si alguien estuviera celebrando una fiesta grotesca dentro de la cueva. Por un momento pensó en dar la vuelta, pero algo lo empujó a seguir. No era curiosidad, era necesidad. Cuando puso un pie dentro de la cueva, sintió el aire moviéndose a su alrededor, pero no con la libertad del campo. Era un viento contenido, que daba vueltas en círculos como un animal atrapado. El lazo en su mano parecía arder, y su cuchillo se sentía pesado. Juan Cruz dio un paso más, y el mundo que conocía quedó atrás. El interior de la cueva parecía devorar la luz del exterior. Juan encendió un fósforo con manos temblorosas y vio cómo la llama titilaba débilmente, apenas suficiente para iluminar unos pocos pasos adelante. Las paredes estaban cubiertas de musgo negro que parecía moverse al compás de los sonidos. Más allá, la cueva se bifurcaba en varios túneles, pero solo uno emitía el eco de aquella música macabra que lo había atraído. Con cada paso, sentía que algo se movía bajo sus botas, como si el suelo respirara. Era blando, húmedo, y a cada pisada se levantaba un hedor acre que lo hacía contener las náuseas.
Juan murmuró una oración entre dientes, algo aprendido de niño pero que hacía años no repetía. Al hacerlo, el eco de los cantos pareció aumentar, como si se burlaran de su miedo. En la penumbra, una silueta se materializó. No era más que una sombra al principio, pero pronto Juan distinguió a un hombre alto, con un sombrero negro y ropas deshilachadas. No podía ver su rostro, la oscuridad parecía envolverlo, pero sus ojos brillaban como carbones encendidos. ¿Buscas algo, paisano?, preguntó la figura, con una voz profunda que resonaba en las paredes. Juan se quedó inmóvil, su lazo colgando flojo en su mano. El hombre avanzó lentamente, sus pasos no hacían ruido. Se te han perdido los animales, ¿verdad?, continuó. Te puedo ayudar. Pero acá nada es gratis. Juan sabía lo que el extraño quería decir. Su abuelo le había contado de hombres que entraron a la Salamanca buscando fortuna o habilidades y nunca regresaron siendo los mismos. Sin embargo, algo lo empujó a responder, ¿y qué tengo que dar? El hombre rió, y la cueva pareció reír con él. Lo que todo hombre guarda más profundo, su alma, su voluntad. Pero a cambio, tendrás lo que quieras. Antes de que Juan pudiera contestar, la cueva estalló en un coro de gritos, carcajadas y murmullos. De las sombras emergieron otras figuras, mujeres de cabellos largos como hilos de plata, con ojos vacíos y sonrisas deformes, hombres que apenas eran piel y hueso, arrastrándose como animales. Bailaban en círculos alrededor de Juan, moviéndose al ritmo de una música que parecía salir del mismo suelo. Juan cerró los ojos, tratando de ignorar la cacofonía. En su mente apareció la imagen de su abuelo, sentado junto al fuego una noche de invierno. El diablo no siempre se muestra como un monstruo, había dicho. A veces es un amigo, un benefactor. Pero cuando te das cuenta, ya no podés volver atrás. Esa advertencia resonó con fuerza mientras Juan miraba al hombre del sombrero negro, que ahora extendía una mano hacia él. De pronto, Juan escuchó un sonido familiar, el mugido de sus vacas, pero distorsionado, como si saliera de una garganta humana. Miró hacia la oscuridad y las vio. Estaban ahí, pero algo estaba mal. Sus cuerpos eran más grandes, sus ojos brillaban con un rojo antinatural, y su piel parecía fundirse con el suelo de la cueva. No eran sus vacas, eran algo más. Devolvémelas, exigió, con una firmeza que sorprendió incluso a él mismo. El hombre del sombrero negro rió de nuevo. Todo a su tiempo. Pero primero, muéstrame tu valor. Una de las mujeres de cabellos de plata se acercó a él, moviéndose con una gracia antinatural. Extendió un brazo hacia su pecho, y Juan sintió un frío que le atravesaba el corazón. Sin pensarlo, desenrolló el lazo y lo lanzó. La soga se enroscó en el cuerpo de la mujer, pero ésta no intentó huir, simplemente se quedó mirándolo, sonriendo con dientes que no parecían humanos. Al jalarla, Juan sintió como si toda la cueva tirara hacia él. El hombre del sombrero negro levantó una mano, deteniendo el caos. Muy bien, paisano. Tenés agallas. Pero no alcanza. Ahora, demóstrame cuánto estás dispuesto a perder. Juan no entendió al principio, hasta que vio algo moverse en las sombras, un niño pequeño, de cabello oscuro y ojos aterrados. Era su hijo, Lautaro. No sabía cómo había llegado ahí, pero estaba claro que la Salamanca no jugaba limpio. El tiempo parecía detenerse mientras Juan miraba al hombre, al niño, y a las criaturas que lo rodeaban. Sabía lo que tenía que hacer. Sabía que nadie escapaba de la Salamanca sin un precio, y sabía que ese precio era siempre demasiado alto. Apretando los dientes, levantó el cuchillo, dispuesto a luchar. Pero en el fondo de su alma, ya sabía que no era él quien decidiría su destino. En el instante en que Juan levantó el arma, las risas y cánticos cesaron. El silencio en la cueva fue absoluto, opresivo, como si todo estuviera a la espera de su decisión. Pero su mano tembló y el cuchillo se le resbaló entre los dedos.
Los ojos del hombre del sombrero negro brillaron aún más, como si se deleitara en la derrota del gaucho. Eso pensaba, dijo con calma, su voz resonando como un trueno contenido. El niño, temblando pero sin llorar, miró a su padre con una mezcla de miedo y esperanza. Parecía no entender completamente dónde estaba, pero sabía que su vida dependía de lo que Juan hiciera. Déjalo ir. Él no tiene nada que ver, rogó Juan, su voz quebrada. El hombre del sombrero negro ladeó la cabeza, divertido. Todo hombre tiene algo que ver, paisano. Pero no te preocupes. Esto no es el fin, aún. Antes de que Juan pudiera reaccionar, las mujeres de cabello plateado avanzaron hacia Lautaro. Sus movimientos eran lentos, ceremoniales, como si formaran parte de un rito antiguo. Alrededor, las sombras comenzaron a girar, y el aire de la cueva vibraba con una energía casi insoportable. No. Gritó Juan, abalanzándose hacia el niño. Pero algo invisible lo detuvo, un peso sobrehumano que lo dejó de rodillas. Solo un sacrificio puede detener esto, dijo el hombre. Elegí, el niño o tu alma. Juan sabía la respuesta antes de que las palabras salieran de su boca. No podía permitir que Lautaro sufriera el destino que esa cueva le reservaba. Mi alma. Tómala. Pero déjalo ir. Por primera vez, el hombre del sombrero negro pareció sorprendido. Dio un paso adelante, inclinándose hacia Juan con una sonrisa que revelaba dientes afilados. Hecho. Las risas volvieron, más fuertes que nunca, y las sombras en la cueva se alzaron como una ola que amenazaba con devorar a Juan. Lautaro desapareció de repente, como si se lo hubiera tragado la tierra, pero Juan no sintió pánico. Sabía que su hijo estaba a salvo, fuera de la Salamanca. Ahora todo dependía de él. El aire se volvió denso, cargado de un calor sofocante. Las mujeres comenzaron a danzar de nuevo, pero esta vez sus movimientos eran más frenéticos, desesperados. Juan sintió un dolor abrasador en el pecho, como si su corazón estuviera siendo arrancado. Pero no gritó. Apretó los dientes y dejó que el dolor lo consumiera. Era el precio por la vida de Lautaro, y estaba dispuesto a pagarlo. Cuando abrió los ojos, estaba de pie en el monte de Espinillos. La cueva había desaparecido, y el viento seco del campo soplaba de nuevo. Miró alrededor, buscando a Lautaro, pero no había rastro del niño. Entonces, escuchó una voz suave detrás de él. Papá. Se giró y lo vio, ileso, parado junto a su caballo. Juan corrió hacia él y lo abrazó con fuerza. El niño no recordaba nada, pero en los ojos de Juan había algo nuevo, una sombra que no se disiparía jamás. Los días que siguieron parecieron normales. Las vacas volvieron solas, como si nunca hubieran desaparecido, y la rutina del campo se restableció. Pero Juan sabía que había cambiado. A veces, en las noches más silenciosas, escuchaba los cánticos de la Salamanca en el viento. Y cuando dormía, soñaba con sombras danzantes y risas que no podía ignorar. Un día, mientras lavaba sus manos en el río, notó algo extraño en su reflejo. Sus ojos tenían un brillo que no era suyo, algo que lo hacía estremecer. Recordó las palabras del hombre del sombrero negro, esto no es el fin, aún. Supo entonces que la Salamanca nunca lo dejaría ir completamente. Pasaron los años, y Juan vivió con la certeza de que su tiempo llegaría tarde o temprano. Pero mientras tanto, enseñó a Lautaro a evitar el monte de Espinillos y a desconfiar de las voces que el viento trae consigo. Porque aunque Juan había escapado con su vida, su alma era ya un prisionero eterno de la Salamanca. Gracias por haber llegado hasta el final del video. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté hacerlo. Si les gustó, no olviden dejar un like, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse el próximo contenido. Y si quieren ayudarme a crecer, compartan este video con sus amigos. Nos vemos en el siguiente, hasta la próxima.